cercanos al mediodía. Voy a liberar un poco. Sabe que venimos hablando de algunas cuestiones y me gusta un poco, ¿se acuerda? Aquel que vino el domingo pasado se acordaba que quedaron algunas cosas medio inconclusas, ¿no? Estamos hablando un poco del templo, del cuerpo, de esta dicotomía que existe entre la filosofía moderna, ¿no? Y esto que se dice de mi cuerpo, mi decisión, y el contraste que hay con la Biblia, donde dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y haciendo una pregunta retórica, ¿lo recuerda? Allí en 1 Corintios, capítulo 6, y analizamos varias cosas acerca de esto. Si bien no la analizamos en profundidad porque llevaría mucho tiempo, pero analizamos algunas cuestiones. Pablo viene haciendo muchas preguntas retóricas hasta llegar a aquel versículo 13, luego al 17, y hasta el 13 hace 10 preguntas del tipo retórico, y decíamos, las preguntas retóricas son aquellas preguntas que no requieren una respuesta porque aquel que está escuchando ya sabe cuál es la respuesta, ¿no? Es como cuando uno le enseña a los niños, ¿no? Cuando uno le enseña a un niño que no toque, por ejemplo, los enchufes. Veo que los niños siempre tienen la tendencia a tocar un enchufe. Entonces, si el niño tocó el enchufe y le dio una descarga eléctrica, la próxima vez el padre, quizás de manera retórica, le puede llegar a preguntar, ¿querés tocar el enchufe de vuelta? Eso sería una pregunta retórica. Ya sabemos la respuesta, sabemos nosotros la respuesta y el niño también sabe la respuesta. La respuesta es no. Bueno, Pablo hace un poco esto. Sí, lo digo de esta manera para que se entienda. Pablo está haciendo esto y les pregunta, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que no sois de ustedes o vuestros? Es decir, el cuerpo que ustedes tienen no es de ustedes, básicamente. Y eso es un contraste tremendo con la filosofía moderna, ¿verdad? Donde se dice, mi cuerpo, mi decisión. La Biblia, que como se leía hoy, es la verdad de Dios para con los hombres, es la palabra de Dios, nos dice otra cosa. Dice que este cuerpo mortal, terrenal, quizás más bello, quizás más estético, pero que es el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que ya no es mi decisión, sino que la decisión pasa por el dueño real y verdadero de mi cuerpo, que es Dios. Entonces esto nos quita un poco de esta, yo a veces le suelo llamar esta catarata, ¿no? Sabe que cuando una persona tiene cataratas o sufre de cataratas, tiene como una especie de neblina, ¿no? Comienza a ver borroso. Es la córnea, ¿no? La que comienza a tener, no soy médico, ¿no? Pero como tengo problemas en la vista, aprendí un montón de esto, ¿no? Y la córnea es la capa superficial, digamos, del ojo. Y esto es operable, es verdad, ¿no? Que el que haya tenido cataratas y lo hayan operado es una operación sencilla. Pero uno parece que ve las cosas, pero no las termina de distinguir. Lo que plantea el mundo en el que vivimos es darle una sensación de cataratas, ¿no? Que usted vea y en apariencia parece que está bien. Que usted pueda ver ahí, como borroso, ¿no? Una verdad a medias. ¿No? Y venimos hablando hace mucho que una verdad a medias es igual a una mentira. No existen bíblicamente verdades a medias. Entonces, me gustaría ir un poquito más allá, porque encontré unos pasajes, muchos pasajes, en cuanto al templo, ¿no? Porque si bien Pablo dice una verdad, nosotros somos el templo, para la cultura judía, el templo estaba en un lugar, en Jerusalén. Y ellos iban como pueblo de Dios
a adorar y a buscar la presencia de Dios a ese lugar, porque ellos tenían entendido que ahí estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Como decía nuestro hermano Tomás, ¿él qué siente? Sintió la presencia de Dios. Y eso es maravilloso. Eso es tremendo, porque quiere decir que está activo todavía. Que ese Espíritu Santo, porque ahora somos templo nosotros y Él ya no habita en Jerusalén. Más allá de que el templo haya sido derribado en el año 70 por Tito. Esta era una figura. El tabernáculo que Dios manda a erigir a Moisés, a edificar a Moisés, también es una figura de que la presencia de Dios estaría en el lugar santísimo. ¿Que no estaba la presencia? Sí, estaba la presencia de Dios, pero yo quería ir aún más profundo. Es un simbolismo de lo que sucedería mucho más adelante. Entonces me gustaría recorrer con ustedes un pequeño camino. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios, como dice allí el autor de los Hebreos, tiene ese deseo, esas ganas de comunicarse con el hombre y lo ha hecho desde siempre. No es algo que, bueno, ahora en este último tiempo, porque se acerca el fin, entonces, bueno, no. Dios ha tenido ese deseo desde siempre, desde el Génesis. Y quiere estar, como dice la Escritura, cerca nuestro. Voy a empezar de atrás para adelante. Me encanta hacer estas cosas, pero hay un versículo que me llama poderosamente la atención. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 22 y el verso 4. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, escrito por Juan, el teólogo. Dice el capítulo 22 y el verso 4, y verán su rostro. Cuando dice su rostro, se está refiriendo a alguien. Se está refiriendo a Dios. Y sabe que muchas veces escuchamos canciones, ¿no?, que hablan de tener a Dios cara a cara, o de verle cara a cara. Hay canciones que de hecho se llaman cara a cara, ¿no? Y tenemos un himno que dice cara a cara espero verle. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Tenemos esa esperanza, ¿verdad? Ahora, si usted busca en la Escritura, no va a encontrar en ningún lugar de la Escritura la frase cara a cara. No está. Lo más cercano que tenemos es esto que dice, y verán su rostro. El término griego es prosopon o prosopou, algo así, antou, que quiere decir ver a alguien de frente, de cerca. Verán su rostro. Para ver el rostro de alguien, evidentemente me tengo que acercar, ¿verdad? Yo puedo verle así, de lejos, y deducir, pero si uno se acerca, puede verle, como cantamos muchas veces, cara a cara. ¿Amén? ¿Me están siguiendo hasta acá? Yo necesito acercarme para poder bien ver el rostro de alguien. Si no, lo voy a ver y quizás lo veo, pero no lo distingo, ¿no? Si tengo problemas de vista. Ahora, el deseo de Dios dice, y verán su rostro, con esta terminología griega. Y me llamó la atención de que es la misma que emplea Dios allí en el libro de Génesis para, cuando Él crea al hombre, ¿recuerda? Capítulo 3, que sopla aliento de vida. Bueno, es la misma expresión. La misma. Ver su rostro, porque por supuesto Dios está creando al hombre, dice la Biblia allí en Génesis, que toma al hombre, lo forma de la tierra, del polvo de la tierra, le da forma y sopla sobre él aliento de vida, ¿verdad? Para soplar el aliento de vida lo tiene que tener cerca. Es como cuando uno tiene una criatura, ¿verdad? Cuando lo tiene así en sus brazos, un bebé, y quizás lo arrulla, lo acomoda, lo tiene que tener ahí cerca y lo ve cara a cara. La misma expresión
de Apocalipsis, que es lo que Dios está previendo o lo que nos espera a nosotros cuando estemos con Él, es lo que Él diseñó desde el principio. Cuando Él crea al hombre, también el hombre, cuando abre sus ojos, lo que ve es el rostro de Dios. El hombre recién creado, Adán recién creado, Dios le sopla aliento de vida, abre los ojos a Adán, ¿y a quién ve? Ve a Dios, a su creador. Como decía el hermano Tomás, a su papá. Pero la historia nos muestra de que ese hombre, ese ser, esa alma viviente, creada por Dios en un estado de perfección absoluta, en un estado de dominio, porque dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, es decir, que tome la forma de nuestra imagen, peca. Pero hasta antes del pecado, dice que Dios descendía y allí estaba entre medio o en medio del hombre y la mujer que Él había creado y se paseaba por el jardín del Edén. Es decir, había una comunión entre el hombre creado, entre el ser creado y su creador. La misma comunión que Dios espera tener cuando estemos en el cielo. Y que acabamos de leer, ver su rostro. Y es nuestra esperanza. Ahora, la esperanza de Dios es de que nosotros, por supuesto, el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios y rompe la comunión inicial. ¿Amén? Entonces, ese ser creado que andaba en perfección, que vivía en comunión con Dios, rompe esa comunión y se separa de Dios a causa del pecado. El pecado, hermano, hermana, lo primero que hace es apartarte de la comunión con Dios. Por eso Jesús, en él no hubo pecado, entonces él estaba en comunión perfecta con Dios. Pero ya vamos a llegar ahí. Entonces tenemos, y me gustaría ver con ustedes, hay cinco etapas, si se quiere, de la presencia de Dios con el hombre. La que acabamos de ver es la primera. La etapa en la que está Dios en plenitud de comunión con el hombre en el Edén. Dios crea al hombre perfecto. Amén. Con una inteligencia y una sabiduría perfectas. Tal es así que él dice que le pone nombre a todas las criaturas que hoy conocemos. Tal era la capacidad intelectual del hombre que Dios creó en un estado de perfecta comunión con él. ¿Por qué? Porque no había pecado en Adán. Ahora, ¿qué es lo que produce el pecado? Bueno, en principio, la separación que decíamos, pero también ocurre algo en la conciencia. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, se vieron de que estaban, ¿cómo? Desnudos. ¿Antes no lo estaban? Estaban igual. Pero el pecado les despertó una conciencia entre el bien y el mal, porque el fruto que ellos comieron era el del árbol ¿de qué? Del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el otro árbol, el árbol de la vida, es el que figura en Apocalipsis. En algún momento vamos a entrar un poco en esto, hoy no, pero es muy interesante. Porque recuerda, ¿no? Había dos árboles en el jardín del Edén. Había más, pero dos específicamente, los cuales Dios les dio ordenanzas a Adán y a Eva. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia, del bien o del conocimiento, del bien y del mal. Del que ellos comen es el del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, cuando se les despierta la conciencia, ellos se ven a sí mismos desnudos. Les da vergüenza y se van a esconder. Eso, hermano, hermana, produce el pecado. Cuando uno es consciente de que delante de la presencia de Dios está desnudo y en pecado,
Debería haber en nosotros un reconocimiento y un arrepentimiento. Es lo que nos lleva a los pies de Cristo. Porque, como dice la Escritura, solo en Él hay salvación. Es decir, solo Él puede restaurar ese puente que se rompió entre Dios y el hombre. No hay otra manera, no hay otro camino. No existe. Y podríamos filosofar mucho y decir, bueno, pero las religiones tienen buenas intenciones y todas tienen más o menos un buen propósito. Y es verdad, todas las religiones tienen un buen propósito. O bueno, o la mayoría. Pero ninguna puede reconciliarte con Dios. Ninguna. El único que tiene esa capacidad es Cristo. Él es el único que puede reconciliar al hombre pecador, a la mujer pecadora, de vuelta en armonía con Dios. El único. Dice la Escritura, y allí lo dice Pablo, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea Dios. Entonces el hombre peca y deja de estar en santidad, deja de estar en comunión y se esconde. Y recordará la frase de Dios emblemática. ¿A dónde estás tú? Aleluya. Ahora, ¿qué acaso Dios no lo ve todo? Dios sabía dónde estaba Adán. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Dándole una posibilidad de arrepentimiento. Dios siempre va a darte una posibilidad para que te arrepientas porque Él ama al hombre que creó. Amén. Él te ama. Entonces siempre hay una posibilidad abierta. No importa lo que hayas hecho. De verdad no importa. Es verdad, a nosotros tenemos una balanza distinta muchas veces a la de Dios. Y quizás nosotros al ladrón de la cruz, ¿recuerda al ladrón de la cruz? Había dos ladrones. Uno se burlaba de Jesús, le decía, si eres el hijo de Dios, bájate, ¿no? Y el otro le dijo que tuviese misericordia de él. Es decir, se arrepintió. No sabemos, porque la Biblia no nos dice qué es lo que había hecho, pero si merecía morir en la cruz, evidentemente no había hecho nada bueno. Porque los peores reos, los peores eran los que eran muertos por cruz. La peor muerte de la época de Jesús era la muerte por crucifixión. Entonces, evidentemente, ese hombre que le está pidiendo a Jesús misericordia no era un hombre bueno y había hecho cosas tremendas. No sabemos si había asesinado a alguien, no sabemos qué es lo que había hecho, pero sí algo tremendo había hecho. Pero él le pide a Jesús misericordia y Jesús, ¿qué hizo? ¿Recuerda? ¿Lo desechó? No. ¿Por qué? Por la fe que había en él. Porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está diciendo, yo creo que realmente eres el Rey de Reyes, que eres el Señor de Señores y que vas a venir en el reino que dijiste que vendrías. Una fe que muchas veces nosotros mismos no tenemos. Nos cuesta creer que Dios va a volver, que Jesús va a volver por nosotros. Nos cuesta caminar confiando en esta esperanza. Nos cuesta confiar de que si no muchas veces no tenemos, Él nos va a suplir porque Él lo prometió. Nos cuesta. Pero aquel ladrón que estaba a punto de morir, creyó y como dice Pablo en la carta de Romanos, esa fe le fue contada por justicia. Habla de Abraham, no habla del ladrón de la cruz. Pero Pablo también dice allí en Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Paz que si estuviésemos en pecado y si no creyésemos en Cristo, no tendríamos. Ahora, la fe que hace me justifica, es decir, me hace justo delante de los ojos de Dios. Cosa que si no tengo fe, no puedo tener. No tengo justificación. ¿Sabe qué es lo que es la justificación? Yo a veces, bueno, lo pongo de vuelta a nivel de criaturas, ¿no? Mi niño está acá. Cuando él hace algo que está mal,
enseguida encuentra una respuesta para justificarse. No, pa, lo que pasa es que yo quería, no, esa es la justificación, ¿no? Uno quiere encontrar la manera, la forma de darle una razón a lo que hizo mal. Delante de Dios, a no ser por Jesús, no tendríamos justificación. Si yo peco y no creo en Cristo y no entregué mi vida a Cristo y no puse mi fe en la muerte de Cristo y en su resurrección, yo peco y ese pecado me sigue separando más y más y más de Dios. Pero si yo creo en Cristo, yo peco, le pido perdón y dice la palabra de Dios que abogado tenemos ¿en quién? En Cristo. Entonces Él es el que aboga mi causa, Él es el que me defiende, Él es el que, perdón la expresión, Él es el que pone la cara por mí. Él. Seguimos. El segundo momento en que vemos un poco la plenitud de la manifestación de Dios es con su pueblo, ya no con el hombre. El hombre quedó descartado. El hombre pecó. Entonces dice Dios que se iba a hacer un pueblo para sí mismo. ¿Recuerdan? Entonces Dios encuentra un pueblo. No el mejor. El más chico. Israel. Y decide que ese pueblo va a ser su pueblo. El pueblo de Israel, Dios determina y dice, este pueblo que es pequeño, este pueblo insignificante, ese va a ser mi pueblo. Pero ese pueblo está esclavizado en Egipto. Pero Dios se quiere glorificar porque Él es Dios. Y quiere demostrarle a las grandes potencias del mundo de que ese pueblo insignificante puede llegar a ser un gran pueblo a nivel mundial en toda la historia. De hecho lo es. Nos guste o no, lo son. Porque la mirada de Dios sigue estando. Ellos siguen siendo el pueblo de Dios, ¿sabía? Porque Dios no los ha descartado. Dios ha tenido misericordia de nosotros, que es diferente. ¿Cómo cambia la cuestión de eso, verdad? Porque muchas veces nosotros, y he escuchado, ¿no? Gente que piensa que es superior, ¿no? Ahora que Cristo tuvo misericordia de nosotros, los judíos, ¿no? Como si fuesen una pequeña cosa. No, ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Dios tiene planes para con ellos, están aquí en el libro de Apocalipsis. No los ha desechado todavía, pero volvamos. Dios elige a este pueblo, lo toma para sí, ellos están esclavizados en Egipto, pero Dios va a manifestar su gloria. Los saca de Egipto y encontramos allí en el libro de Éxodo, capítulo 2 y el verso 23. Hasta el 25 leemos. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y ¿qué hizo? Los reconoció. ¿Recuerda la primera expresión? Cara a cara. Si usted está lejos de alguien, no lo va a reconocer, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Dice que escuchó el clamor y se acercó de alguna manera como para reconocerlos. Ah, son ellos. ¿Qué no los conocía? Sí los conocía. ¿No sabía lo que estaban pasando? Sí que sabía. Pero hubo un tiempo en el cual el pueblo no clamó, no gimió,
Entonces Dios estaba de alguna forma ajeno, si bien no es bíblicamente correcto lo que estoy diciendo. Pero no es que Dios los estaba desechando, simplemente es que ellos, como dice el Salmo, ¿no? En mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó desde su santo templo. O sea, ¿cuándo clamaron ellos? Cuando estaban ahí gimiendo. ¿No le parece una situación conocida? ¿Cuándo clamamos nosotros? Señor, no me más. Señor, no aguanto este dolor. Señor, dame un trabajo, por favor. Mi familia está pasando hambre. ¿Y qué hace Dios? Dios te escucha y te reconoce. Allá está mi hijo. Allá está mi hijo. Y sabes que no solamente eso. Aleluya, bendito sea Dios. No solamente eso. Él mueve su mano a favor tuyo. Porque lo hizo a favor de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. A veces pareciera que Dios está lejano, ¿no? El pueblo de Israel sufrió de lo peor, ¿no? En esclavitud en Egipto, y dice que lo forzaban aún más. Y le ponían cargas más pesadas. Cuando aparece Moisés, le pusieron cargas más pesadas todavía. Y así todo. Dios levantó a alguien, un hombre, para que sacara a su pueblo en representación de Dios mismo. Bendito sea Dios. Alabado el nombre de Jesús. Alabado su nombre por siempre. Miren lo que dice Éxodo capítulo 25, mismo libro, capítulo 25. La promesa de Dios. Capítulo 25 y el verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. A ese pueblo que Dios escuchó y que reconoció, Dios los liberó y les comienza a dar instrucciones. Una de las instrucciones más importantes está acá. Y harán un santuario para mí. Un lugar en donde yo habite, en donde yo me mueva, en donde esté mi presencia. Aleluya, bendito sea Dios. Porque sabe que nosotros somos en ese sentido, el hombre en general le gusta esto de ver para creer, ¿no? Y la Biblia dice allí en 1 Juan que a Dios nadie le ha visto. Pero esa sensación de que Dios estaba allí, de sentir la presencia, como bien decía el hermano Tomás, porque a Dios no lo podemos ver, es como el viento, usted no lo puede ver, pero sabe que está ahí. Algo está sucediendo. Bueno, la presencia de Dios es igual. No la puedo ver, pero puedo sentir que está. Aleluya, bendito sea Dios. Puedo sentir su mover, puedo sentir que le está paseándose por este lugar. Bendito sea el nombre de Cristo, porque eres el dueño de tu vida y de mi vida, y tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Ya no un santuario. Ya no un lugar así con un montón de utensilios y hay el arca y todo este simbolismo, ya no. Ahora eres tú y soy yo. Ahí es donde se siente la presencia del Dios vivo y todopoderoso. Y la Biblia dice que ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. Aleluya. Santo el que vive. Aleluya. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. Números capítulo 35. Y verso 34, también hay una descripción pequeña. Números 35 y el verso 34. Dice así la palabra de Dios. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio, fíjese de vuelta lo mismo, en medio de la cual yo habito. No es que yo paso de tanto en tanto, yo habito, yo resido, yo moro, yo vivo en ese lugar. Entonces no contaminéis esa tierra, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. ¿Sabe lo que está haciendo Dios ahí? Le está poniendo un cerco para que su pueblo no se contamine con idolatría. Y dice, yo habito ahí. Estoy yo, no se contaminen. ¿Sabe que eso también vale para nosotros?
Él habita acá. Él habita en tu vida. No te contamines. ¿Qué es lo que te puede contaminar? El mundo. El año pasado fue que en el discipulado se repetía mucho algo, ¿no? Me acuerdo que estaba Emma Duré dando el discipulado y él decía, los enemigos más importantes nuestros, ¿cuáles son? ¿Lo recuerda? Los que hicieron el discipulado hace 2 años lo deben recordar. La carne, el mundo y bueno, el enemigo de nuestra alma, ¿verdad? Satanás. Son los agentes contaminantes, de los cuales nos tenemos que proteger. Y usted se preguntará, ¿cómo? Bueno, la oración, dice allí en el libro de Job, que forma un cerco o un vallado. Satanás se queja delante de Dios y le dice, no lo cercaste a él, no le pusiste un vallado, ¿cómo voy a pasar yo? Perdón, esto es una cuestión mía, ¿no? ¿Cómo voy a atravesar yo ese vallado? Y usted si recuerda cómo era Job, era varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características tremendas. ¿Eso qué hace? Hace que Dios haga un vallado. Y el enemigo no te puede tocar. Y por ende no hay contaminación. A no ser que yo mismo la produzca. ¿Se entiende? Por eso Pablo dice que no proveamos para los deseos de la carne. Es decir, yo le puedo proveer a mi carne. Yo soy el proveedor, yo le puedo abastecer. Yo puedo proveer para que mi carne se deleite y esto, por supuesto, me contamine. Y si me contamina, ya la presencia de Dios no está. Es lo que dice aquí. Por eso Dios está diciéndole y está insistiéndole a su pueblo de que no se contamine. No se contamine. El tercer punto. Luego tenemos también el templo de Salomón, pero por una cuestión de tiempo no lo vamos a ver. Le dejo sí algo que me interesó mucho. Después, a aquellos que les gusta escudriñar las escrituras, lo puede hacer. Miren lo que dice Hechos, capítulo 7, allí donde está el relato de Esteban. ¿Se acuerda de Esteban? Era diácono. La otra vez hablábamos acerca de las funciones del diácono. Esto no es un palazo para los diáconos, quiero decir. Pero cuando se los selecciona a los diáconos, era porque, según lo que dice la palabra, ya vamos a ir al texto, ¿no? Cuando se los selecciona a los diáconos, había una necesidad, ¿no? Dentro de la iglesia gestante. Y los discípulos tenían que andar repartiendo a las viudas, tenían que estar enseñando la palabra, ¿no? Y no podían hacer todas las cosas. Porque o hacían una cosa y descuidaban la otra, o hacían esto y descuidaban allá. Es como la frazada corta, ¿vio? Como entendieron, ¿no? Varios tienen frazada corta. No, uno tira para ver si quiere tapar bien, pero los pies quedan afuera. Y se tapan los pies, pero tengo frío arriba. Bueno, algo así estaba pasando. Así se entiende de la escritura más fácil, ¿no? Con los apóstoles. O se dedicaban a una cosa o se dedicaban a otra. Entonces dijeron, esto no conviene, estamos haciendo mal. Y eligieron varones. ¿Sabe cuál es la característica más importante? Llenos del Espíritu Santo. Entre ellos, Esteban y alguien que se van a acordar seguramente, Felipe. ¿Se acuerdan? Felipe que, entre otras cosas, tuvo el Uber más rápido de la historia. ¿No? Porque de repente el Espíritu Santo lo llevó a donde había necesidad. Y apareció allí en un determinado lugar en el desierto donde estaba pasando un etíope que estaba leyendo allí en Isaías. Esto es algo asombroso, pero algo que sucedió. Con un diácono, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que no importa el título.
Importa que sea lleno del Espíritu Santo. El título, la credencial, yo no voy a ir al cielo y decir, Señor, yo soy presbítero, estuve trabajando con los hermanos. Al Señor no le interesa eso. La chapa, ¿no? Y se busca tanto eso, ¿no? Y he conocido gente al que no le daban por ahí ministerio, ni siquiera ministerio, porque el diaconado no es un ministerio, pero no le daban algún cargo y se enojaba y se iba, porque iban en busca de eso. Es lo que dice Esteban allí en el capítulo 7 y el verso 44. 7:44 de Hechos de los Apóstoles dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo. Recuerden la situación, Esteban está a punto de ser apedreado. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Esto es lo que Moisés había levantado. Como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Es decir, cuando David le pide hacer un templo a Dios. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Y fíjese esto, la claridad que tiene Esteban. Esto es obra del Espíritu Santo. Dios no habita en templos hechos de manos, dice aquí Esteban. Y es una realidad. Pero para el judío, tenía la concepción del templo de que el templo iba a ser eterno. Para el judío, el templo levantado por Salomón y que luego después edifica Herodes el Grande, era un lugar eterno, donde allí la morada de Dios, la presencia de Dios. Sin embargo, en el año 70 se rompe. Y Jesús predice esto. Jesús profetiza que esto iba a suceder. Y para el judío era un agravio tremendo. Aquel que escuchaba a Jesús decir estas cosas, seguramente se habrá ofendido. Allí en el capítulo 24 de Mateo lo leemos, ¿no? También en Marcos. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y después dice Jesús en Marcos que no iba a quedar, como decía bien nuestro hermano Ramón, piedra sobre piedra que no fuese removida. Esto era para el judío, era un agravio. Porque el judío entendía de que ahí estaba la presencia de Dios, y si estaba la presencia de Dios no se podía destruir. Entonces viene Jesús y le dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Era un insulto. ¿Por qué se creen que lo odiaban a Jesús? Ahora, era la verdad. De hecho, pasó. Y es lo que está diciendo con una claridad tremenda. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, a punto de ser apedreado. Y cuando eras apedreado no era solamente un par de piedritas. Te apedreaban hasta que morías. Esteban lo sabía, pero tenía unas cuantas verdades que decirles. Aquellos que lo estaban por apedrear eran sus hermanos, ¿sabían? Esteban era judío. Y quienes lo estaban por apedrear también eran judíos. ¿Recuerda a la mujer que es sorprendida en el acto mismo de adulterio cuando Jesús está escribiendo en tierra? ¿Qué querían hacer? Apedrearla, ¿verdad? Porque eso decía la ley. Y lo ponían a prueba a Jesús. Bueno, la ley era apedrearla, pero no era traerle un par de cascotes y bueno, chao, hasta luego. Tenía que morir apedreada. Y Jesús tiene otra mirada de las cosas. Qué hermosa la mirada de Jesús. Dice, y me llama la atención, si usted vuelve al pasaje allí donde se encuentra, dice que Jesús no deja de escribir en el piso, ¿no? Es decir, él está escribiendo, no sabemos qué, pero dice que sin dejar de escribir en el piso le dice a aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y sigue escribiendo. Y no se entera de que todos se fueron hasta que mira, levanta la vista y se da cuenta y dice, ¿ninguno te condenó? Le dice a la mujer. Pregunta retórica, porque él sabía que ninguno la podía condenar. Ahí está otro ejemplo más. No, Señor, ninguno. Y yo una vez les comenté,
Y Jesús le dice, ni yo te condeno. ¿Por qué le dice esto? Porque el único que tenía la capacidad o la autoridad moral de apedrearla, porque no tenía pecado, era Jesús. Entonces le dice, ni yo te condeno. Es decir, yo que podría apedrearte, no lo hago. La perdona, le dice, vete y no peques más. Esteban está a punto de ser apedreado. Dice, mas Salomón le edificó casa, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, y acaba lo que dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Si no está en un templo hecho de manos, si no está en un lugar que el hombre puede levantar. De hecho, nosotros podemos decir, sentimos la presencia de Dios cuando venimos acá, en realidad está en nosotros. No está en el edificio, por más que uno quisiera, ¿no? de alguna manera media romántica, ¿no? Porque uno, una vez que se encariña con el lugar, decimos, no, ¿sabes cómo se siente la presencia de Dios ahí? No, no es que se siente acá. Soy yo. Es tu vida. No es el lugar en particular. Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Entonces, está aquí, pero también está en Australia, está en Ushuaia, está en Groenlandia. Dios está. Porque Dios es. El gran yo soy. El nombre de Dios dice, allí manifestado en el libro de Éxodo. Bien, me estoy yendo por las ramas. Lo que dice Esteban luego en el capítulo 17, usted sabe quién está presenciando esta muerte, ¿verdad? Miren. Estoy buscando dónde dice. Acá está. El verso 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, esto es a Esteban, mismo capítulo 7, verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. ¿Sabe quién es, no? El que luego sería el apóstol Pablo. Bueno, Pablo es testigo del apedreamiento de Esteban. Él escucha las palabras de Esteban, pero en ningún momento es compungido su corazón. Lo tradujo al castellano, en ningún momento se hizo cargo de lo que Esteban decía. En ningún momento Saulo de Tarso le hizo ni siquiera cosquillas la manifestación que era real de Esteban. ¿Por qué? Porque Pablo seguía entendiendo de que la presencia de Dios estaba en el templo. Que la presencia de Dios estaba allí, la Shekinah de Dios estaba allí, la gloria de Dios estaba en el templo. Porque hasta este momento el templo todavía existía. Entonces lo que dice Esteban, que nosotros sabemos que es cierto, para Saulo de Tarso era lo mismo que la nada. Ahora Pablo en el capítulo 17 va a tomar las palabras de Esteban. Y cuando está delante de Agripa, exactamente las palabras de Esteban las toma porque las escuchó. Y las usa para defenderse. Dios no habita en un templo de manos. Amén. Adoramos, Señor. Dios se abastece o habita en el templo y la morada de su espíritu, que somos tú y yo. Por eso es que hablamos la semana pasada de qué cosas hacemos con nuestro cuerpo. ¿Qué valor le damos a nuestro cuerpo? ¿Qué importancia le damos al cuerpo que Dios nos proveyó? ¿Lo cuidamos? ¿A dónde lo llevamos? ¿Qué cosas vemos? ¿Qué cosas escuchamos? ¿Qué cosas hablamos?
Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. No es que viene como de repente y pasa y se va. Bueno, viene el Espíritu Santo cuando estamos acá reunidos y después de estas 2 horas el Espíritu Santo se va. No, Él reside en mi vida. Él quiere morar, Él quiere habitar, Él quiere hacer habitación de mi vida y de tu vida. Entonces cuando voy a comprar a la carnicería, el Espíritu Santo está conmigo. Cuando estoy viajando en el colectivo, el Espíritu Santo está conmigo. Cuando estoy trabajando, el Espíritu Santo está conmigo. Y yo puedo hablarle y Él me escucha. Cuando tengo dudas, cuando no sé qué hacer, el Espíritu Santo está conmigo. Bendito sea Dios. Tercero, Jesús, la presencia de Dios hecha carne. Juan, capítulo 1. Mire lo que dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué hizo? Habitó. Vio que este verbo se va a repetir muchas veces. Habitar. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Esta es la plenitud de Dios. Es como la renovación del plan de Dios. Jesús viene a sustituir la presencia de Dios en un templo o en un lugar. Él es la presencia de Dios. Él mismo es Dios. Entonces cuando decimos nadie ha visto a Dios jamás, bueno, pero el que vio a Jesús sí ve a Dios. Y si bien Juan dice que nadie ha visto a Dios jamás, y Juan de hecho lo vio porque estuvo con Jesús, habla de Dios Padre, ¿verdad? Ahora, Jesús es la misma presencia de Dios andando. Y dice, y habitó. Lo que veíamos allí en Éxodo, en el capítulo 25 y en Números, es Dios queriendo habitar. ¿Sí? En medio de ellos, dice, de su pueblo. Este plan, de alguna manera, comillas, no funcionó. ¿Qué hace Dios? Envía a su Hijo, que es la presencia de Dios, habitando entre los hombres. Y esto es parte inequívoca del plan de Dios. Y es otra de las manifestaciones del plan de Dios, la tercera, de su presencia con nosotros. Pero Jesús va más allá. Y Jesús promete en el capítulo 14 y creo que el capítulo 15 también, sí, el 15, que enviaría ¿qué? ¿A quién? Otro consolador, igual que yo. ¿Recuerda? Vamos a Juan. El capítulo 14. Dice, verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es decir, yo soy el consolador, pero va a venir otro más, para que esté con vosotros un par de días, hasta que queden consolados y no tengan más temor, un par de días, hasta que de repente ya se sientan más cómodos y las circunstancias adversas ya no les sean difíciles de pasar. No, siempre. Y esto es una promesa. ¿Sabía que esto es una promesa de parte de Dios? Y Él lo ratifica muchas veces. De que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es igual a decir siempre. Es lo mismo. Dicho con otras palabras, pero es lo mismo. Entonces, si Él me promete que va a estar conmigo siempre y que quiere habitar, no, que es la intención desde el principio, es lo que Dios quiere restituir, quiere restaurar la comunión del hombre con Dios. Y lo está haciendo primero con Jesús, ahora lo hace con el Consolador, que dice, no con vosotros, sino en vosotros.
Hablamos hace un tiempo atrás de que no es solamente una diferencia semántica. Yo puedo estar con alguien y tenerlo al lado. Y puedo estar con mi esposa, por ejemplo, ir a comprar, pero de repente ella está conmigo, no está en mí. ¿Se entiende? Ahora, ellos tenían al Consolador, Jesús, con ellos. Y Jesús le promete otro Consolador que va a estar en ellos. ¿Entienden la diferencia? Va a estar dentro. Y Pablo lo amplifica aún más diciendo, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está en ustedes, no solamente con ustedes. Dice, y, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Y esto es un detalle no menor. El mundo, gentiles, o los que no creen, dice, ellos no tienen la capacidad de recibir. ¿A quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Es decir, se tienen que arrepentir previamente. ¿Amén? Hasta entonces no lo pueden recibir. Y Pablo dice, y lo veíamos la semana pasada, si no me equivoco, que es locura. No, la anterior, cuando hablamos de los tipos de hombres. Para el que no entiende, para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Si yo voy a alguien que no conoce el Evangelio y le hablo acerca del Espíritu Santo y le digo el Espíritu Santo quiere estar en tu vida, me va a decir, vos estás loco, no sé de qué me estás hablando. Aleluya. No lo entiende. Pero los que conocemos, entendemos qué es lo que quiere decir. ¿Amén? Está en nosotros. Ahora, si está en mí, si está en usted, esto tiene que haber una evidencia, ¿verdad? De esto. ¿Verdad? ¿Tiene que haber evidencia o no? Yo puedo andar como quiero. Puedo hacer lo que quiero. No. Porque si el Espíritu Santo está en mi vida, y yo soy un hombre, una mujer pecador, pecadora, me tengo que santificar o purificar para que ese Espíritu Santo realmente habite y no se sienta, como dice luego entre una de las grandes características, de que se entristece, porque es una persona. Entonces se entristece. ¿Cuándo se entristece? Bueno, cuando yo peco. Cuando peco y no me arrepiento. Pero si Él está en mí, si el Espíritu Santo está en mí, comienzan a pasar algunas cosas de las cuales muchas veces yo no me voy a dar cuenta. Y yo les contaba hace un tiempo atrás, cuando papá empezó a venir a la iglesia, papá, un hombre que como cualquiera fuera de la iglesia y no conociendo a Cristo, insultaba, decía malas palabras, ¿verdad? Pero vino a Cristo y se seguía juntando con sus amigos y de repente me dice, me molesta, me incomoda porque dicen malas palabras, dice. Pero él antes estaba igual. Pero ¿quién produce ese cambio? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Por esa cualidad que tiene de que es santo. Como es santo, esas cosas no le gustan, le molestan. Entonces hace que yo me desagrade de lo que estoy escuchando. ¿Nunca le pasó? Bueno, ese es el Espíritu Santo. Que está activando sobre su vida. ¿Por qué? Porque está en usted. De otro modo no podría pasar y usted estaría conversando con gente de cosas que por ahí no convienen y no le... Perdón la expresión, pero ni se mosquea, hablo un montón de cosas. Pero cuando el Espíritu Santo está y tengo dominio propio, él refrena mi lengua. No, esto no conviene, esto no lo voy a decir. Esto es perjudicial. Bueno, es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, porque recuerda a Jesús, ¿qué hace con el templo? En 2 ocasiones, lo purifica, ¿verdad? ¿Verdad? Purifica el templo. Purifica el templo. Entonces, ¿qué función hace el Espíritu Santo? ¿Qué función tiene en mi vida el Espíritu Santo? Purificar el templo, porque yo soy el templo. Entonces el Espíritu Santo está puesto allí en tu vida y en mi vida para purificarme.
para que las cosas que no están del agrado de Dios sean sacadas, quitadas, removidas. Cuando esto sucede, yo agrado más a Dios. Porque el objetivo de Jesús limpiando el templo era dejar en evidencia que lo que se estaba haciendo estaba mal y que el propósito del templo era otro. Lo que hace el Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Me está diciendo a mí que el propósito de mi cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo, no es para abastecerme a mí mismo o para abastecer mis deseos, sino para santificar a aquel que lo creó. Y aquel que lo creó es el único Dios verdadero y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Para eso está el Espíritu Santo, hermano. El último, veíamos el cuarto recién, el quinto y ya terminamos. Apocalipsis capítulo 21, ¿qué es lo que nos espera? (21:2) de Apocalipsis. Y yo, Juan, dice Apocalipsis capítulo 21 y el verso 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, recuerda el tabernáculo, de Dios con los hombres. Y Él, es decir, Dios, morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Podríamos seguir leyendo algunos versículos más, pero la hora nos apremia. Dios, Juan está viendo la ciudad santa, ¿verdad? Y dice como una novia ataviada. Maravilloso lo que ve Juan y cómo lo describe. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pero luego hay una gran voz. Y dice acerca de lo que está viendo Juan: he aquí, es decir, esto que están viendo es el nuevo tabernáculo. Porque si usted lee el versículo 1, dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, lo que está haciendo Dios es mostrando el nuevo tabernáculo, donde Él va a estar. Y luego va a decir que allí no hace falta el templo, lo va a encontrar allí en los versículos 9 en adelante, no hay templo, porque la gloria de Dios lo llena todo y en todo. ¿Por qué? Porque ese fue y es el propósito de Dios desde el principio. En Génesis, cuando crea al hombre. Por eso leíamos de ver el rostro, como al principio. El ideal de Dios con tu vida y con mi vida hoy como templo es que habite realmente el Espíritu Santo en nuestra vida y que nos vaya purificando y que nos dejemos purificar, que nos dejemos limpiar, que seamos dóciles, que no seamos esquivos a la voz de Dios, que podamos hacerle caso cuando el Espíritu Santo nos... El Espíritu Santo muchas veces no es que te va a hablar con un... ¡Pará! ¡No! Pero se hace sentir. Y no es porque estés hablando quizás en lengua, no, pero a veces subiendo al colectivo, encontraste algo que no era tuyo, encontraste un celular, y el Espíritu Santo dice: no, tenés que devolverlo. Busca al dueño. Bueno, esa es la voz del Espíritu Santo. Si esperamos que descienda un ángel así, muchas veces no va a pasar. Es más, la gran mayoría de las veces no va a pasar. Sí va a pasar esto, de que hay una alerta. Esa alerta es el Espíritu Santo. Quizás no la escuches con voz audible, pero sí vas a entender de que esto que estoy haciendo no está bien. Lo voy a dejar de hacer. Esto que estoy por hacer no le agrada a Dios, lo voy a dejar de hacer. Bueno, esa es la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él quiere restaurar todas las cosas. Y entre esas cosas está mi vida y está tu vida, para que le agrades cada día más a Dios.
para que, como dice allí en Apocalipsis 22:4, podamos ver su rostro. Amén. De pie la iglesia, por favor. Tenía unas gráficas ahí que al final no terminé utilizando. Perdón, Iván, lo molesté, Iván, hoy. Pero, hermano, ¿sabes qué? De todas formas, aquellos que que sigan la plataforma y que están suscritos y que ven los videos quizás en YouTube, los que no saben, usted busca en YouTube Anexo Saizar y nos va a encontrar allí, va a ver mi hermosa caripela, allí. Voy a dejar un link donde esté lo que hemos visto, ¿amén? Para que usted, si lo quiere recordar, ¿no? Lo quiere leer o lo quiere repasar, van a estar allí. Búsquelo. Así, quizás tiene la prédica, pero también tiene las imágenes, ¿no? A algunos les gustan más las imágenes que escucharme a mí. Pero la idea es que pueda entender esto, hermano. Y como decía el hermano, cerca de la presencia de Dios, no es el lugar. Por supuesto que lo queremos hermosear y estamos trabajando para ello. Gracias a Dios a los hermanos que se han esforzado y vinieron ayer a trabajar. Una bendición. ¿No? Lo queremos hermosear para que usted también esté cómodo. Pero no es para que Dios esté cómodo. No sé si me explico. Porque Dios está en mí. Yo soy templo, usted es templo. Amén. Que el Señor nos ayude a purificarnos cada día más y que el Espíritu Santo realmente se sienta agradado de mí como templo. Porque si alguien está incómodo, no sé, si usted está incómodo en un lugar, no, llega y no se puede sentar, ¿no? Va a un lugar chiquitito. Nosotros cuando recién nos casamos con mi esposa, teníamos un lugar donde alquilábamos y era muy chiquitito. Y además no teníamos muchas cosas. Entonces, estábamos incómodos y queríamos salir de ese lugar. Si usted está en un lugar y está incómodo, ¿se quiere quedar? El Espíritu Santo es una persona, usted es su habitación. Si el Espíritu Santo está incómodo en su vida, ¿usted piensa que se va a querer quedar? ¿Qué tengo que hacer? Purificarme, porque el Espíritu Santo por definición es santo. Entonces va a estar donde hay santidad. Va a vivir, va a habitar, va a morar donde hay santidad, donde hay búsqueda de la santidad, donde hay búsqueda de la presencia de Dios. Entonces allí Él va a sentirse agradado y va a vivir y va a morar en tu vida y va a sentirse bien. Eso busquemos. ¿Y sabe qué? Las reuniones van a explotar. Espiritualmente hablando, digo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora y habita en mí, habita en usted, entonces hay cabida, hay lugar, entonces se desarrolla una reunión con libertad, donde no hay que decirle, hermano, diga gloria a Dios, o diga amén, o que no está incentivándolo todo el tiempo. No, sale naturalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive y mora en su vida, y como dice así el libro de Cantar de los Cantares, la tórtola. En mi país cantó la tórtola, dice Cantar de los Cantares. Es símbolo del Espíritu Santo. Si está feliz, el Espíritu Santo está bien, canta, adora, alaba, bendice. ¿A quién? Al Dios Padre. Oramos. Padre, yo te digo.